Antes de empezar a continuación diré lo siguiente. Y advertencia. El único fin de este contenido y de mi canal es entretener y en mis teorías y los usado en este vídeo. Historia como las imágenes y música en este vídeo no es mío derecho a sus respectivos autores. Todos los derechos reservados. Autores y creadores y créditos de la historia es de Wattpad de _Supreme_God_75. Pero el vídeo lo hice yo pero lo anterior como había dicho. Continúa. Me otorgaron una segunda oportunidad de vivir, pero a pesar de eso, ese sentimiento de culpa no desaparece. No sé si alguna vez seré capaz de perdonarme a mí mismo por todos los errores y problemas que he causado por mí. Imprudencia y estupidez. Todos los derechos reservados. Prólogo: la lucha por la supervivencia de los universos. Golpes, choques de energía y explosiones era todo lo que se podía escuchar en el mundo de la nada. Goku y Jiren luchaban por la supervivencia de sus respectivos universos. Ambos contendientes lo daban todo en su combate, ninguno daba un paso atrás. Los guerreros del universo 7 y del universo 11, eran expectantes de cada detalle del combate. Todos y cada uno de los presentes de ambos universos tenían la esperanzas en su único aliado que quedaba en pie. Goku y Jiren estaban intercambiando golpes que resonaban por todo el mundo de la nada. El intercambio de golpes estaba muy parejo. Hasta que el cuerpo del Son estaba comenzando a dar señales de agotamiento y sobreesfuerzo. Sin que nadie se esperase, Goku recibió un poderoso golpe en su abdomen, haciendo que éste comenzara a toser sangre por el dolor. Y si eso no fuera poco, el golpe que recibió hizo que el cuerpo del Son colapsara, causando que perdiera el poder del Ultra Instinto. Los guerreros del universo 7 quedaron anonadados por dicho acontecimiento. Bills estaba realmente frustrado, no sabía qué hacer o pensar. Whis agachó la cabeza con una leve expresión de pesar. Los amigos de Goku no podían creer que él había perdido. Vegeta agachó la cabeza en señal de derrota. Gohan y Krillin no podían hacer o decir nada, pues no podían creer lo que estaban viendo. Los miembros del universo 11 estaban celebrando por su victoria. Jiren veía a su alrededor, observando a sus compañeros que lo veían con confianza. Jiren al ver eso no podía expresar nada. Ya que para él esto no se siente como una victoria. Pensaba Jiren para luego posar su vista en el Son. Pero se quedó sorprendido por la expresión del Son. Goku tenía una expresión de absoluta conmoción y culpa, no creía que esto le estuviera pasando. Un silencio sepulcral inundó por completo el ambiente, hasta que la voz del gran sacerdote se hizo presente. El mortal Son Goku es incapaz de seguir con el combate, por lo tanto ahora el universo 7 debe ser aniquilado. Todos los miembros del universo 7 quedaron petrificados por las palabras del gran sacerdote. En ese momento los Zeno-samas levantaron sus manos mientras un resplandeciente brillo salía de ellos. Al Son y a los amigos de Goku les comenzó a aparecer un brillo en su cuerpo, dando a entender que estaban a punto de ser borrados de la existencia. Goku aún no salía de su estupor, pero el llamado de sus amigos hicieron que captara su atención en ellos. Goku comenzó a soltar lágrimas por lo que estaba viendo. Eran sus amigos que lo veían con una sonrisa en sus rostros, dándole a entender al Son que aún después de haber perdido, seguían confiando en él. Bills y Whis lo miraban con una sonrisa de confianza. Vegeta lo miró con una mirada retadora mientras levantaba su pulgar en señal de confianza hacia su rival. Para luego ver a Goku siendo testigo de cómo Zeno-sama borró a sus amigos de la existencia, excepto a Whis. Goku sabía que en unos segundos era su turno, algo dentro de él se había quebrado en miles de pedazos, su mirada se volvió totalmente vacía. Se culpaba a sí mismo de todo. Su egoísmo de pelear con oponentes más fuertes que él lo llevó a este punto. Al punto de ver a sus amigos e hijos ser eliminados frente a él, en ese momento Goku también fue eliminado por Zeno-sama. Jiren solo agachó la cabeza viendo desaparecer a Goku. En otro lugar. Goku se encontraba en un lugar completamente oscuro, solo podía verse a sí mismo. Hasta que un intenso brillo apareció detrás de él, así dándose la vuelta quedando completamente sorprendido. Frente a él estaba Omega Shenlong viéndolo con esos imponentes ojos rojos. Una voz empezó a resonar en la mente de Goku. Son Goku, ex-mortal del universo 7, dime. ¿Quieres otra oportunidad para vivir? Goku quedó muy sorprendido por esas palabras. ¿Una segunda oportunidad para vivir? ¿No merezco una segunda oportunidad? ¿por qué lo dices? Preguntó el dios dragón.
Tuve varias oportunidades, tantas advertencias donde simplemente no hice caso a ninguna de ellas, y por mi maldita culpa mis amigos y mi familia fueron borrados por mis estupideces. ¿En serio crees que merezco otra oportunidad? Habló Goku con enorme pesar en sus palabras. Tal vez tengas razón, pero, el que te está dando una segunda oportunidad soy yo. Goku no supo qué responder. Fui testigo de todo el combate, no hay nada en los 12 universos que pase desapercibido ante mis ojos. Además, sentí cierta lástima hacia tu universo y sus habitantes. Además, Jiren pidió el deseo de revivir a su antiguo maestro, causando que Zeno-sama también eliminara su universo debido a su deseo egoísta. Los universos que no participaron en el torneo seguirán como están. Aparte de eso, Zeno-sama va a iniciar la vida en los universos que eliminó, es decir, tienes la oportunidad de volver a iniciar una nueva vida. Goku se quedó callado por toda la información que estaba procesando. ¿Por qué yo y no mis amigos y familia? Preguntó Goku cabizbajo. Desde mi punto de vista, sería un desperdicio que un alma tan pura como la tuya desapareciera. Ahora dime, ¿aceptas esta oportunidad o prefieres quedarte en este plano astral? Dijo el dios dragón haciendo brillar sus ojos rojos esperando la respuesta del Son. Goku lo estaba pensando demasiado, pero finalmente tomó su decisión. Primero prefiero expiar mis pecados quedándome aquí, ya que no se me hace justo aceptar esa propuesta después de todos los errores que cometí. En ese momento el dios dragón se vio muy sorprendido por las palabras del Son, pues no se esperaba en lo absoluto esa respuesta. Si eso es lo que quieres está bien, pero cuando los universos engendren vida lo suficientemente inteligente, renacerás. Goku no dijo nada y solo asintió con la cabeza. Momentos siguientes el dios dragón desapareció de la vista del Son. Millones de años después. Los universos que Zeno-sama había eliminado habían sido restaurados con el paso de los años gracias a la magia del gran sacerdote. La vida en los universos estaba empezando a nacer nuevamente. Las razas abundaban en los universos, dando paso a una nueva generación de vida en aquellos universos. Goku en todos esos millones de años dentro ha estado flotando en la nada en un estado de hibernación y reflexión para tratar de expiar sus pecados. Su apariencia seguía siendo la misma, pero su mirada y expresión habían cambiado por completo. Sus ojos pasaron de ser negros brillante a ser de un tono gris oscuro. La luz que antes el Son demostraba en sus ojos había desaparecido completamente. A lo largo de los años sus recuerdos habían ido desapareciendo poco a poco al punto de que su mente parecía ser solo una página en blanco que decía Son Goku. Como un nombre sin significado alguno. El Son se percató que su mano estaba comenzando a brillar y de paso todo su cuerpo fue envuelta en esa luz desapareciendo de ese plano donde la luz era inexistente. Goku sentía que su cuerpo estaba cambiando haciéndose cada vez más pequeño. Sintió como todos sus poderes desaparecían, solo dejando cierta esencia de lo que fue. El Son vio una intensa luz enfrente de él, para luego visualizar un techo de color blanco mientras alguien lo cargaba en brazos. Su mirada seguía siendo la misma, sin ningún tipo brillo. Segundos después visualizó la imagen de una hermosa mujer que le decía unas palabras mientras lo abrazaba con amor. Bienvenido al mundo, hijo mío. Fin del prólogo. Capítulo 1, el comienzo de nuevas experiencias. El Son estaba siendo cargado en brazos de una hermosa mujer de cabello negro mientras ésta lo abrazaba con mucho amor. Goku estaba desconcertado por la situación, pero de alguna manera no se sentía incómodo. De repente un sentimiento recorrió su pequeño cuerpo, haciendo que éste comenzara a soltar lágrimas. El sentimiento era pesado y doloroso. Tal parece que ese sentimiento se culpa no desapareció. Y ese sentimiento era demasiado para que el cuerpo de un bebé lo soportara. Su aparente madre vio eso y se preocupó, pero también se sorprendió un poco por el hecho de que su pequeño hijo llorara sin hacer ruido. La chica pelinegra empezó a arrullarlo para que se durmiera, pero sorprendentemente el pequeño aún seguía despierto. Como si estuviera en una especie de trance. El Son durante los millones de años que estuvo en aquel plano de completa oscuridad. Nunca pudo descansar de la mejor manera. Aunque Goku no pudiera, su pequeño cuerpo se rindió y quedó completamente dormido en los brazos de su madre. Pocos segundos después la puerta de la habitación de abrió de golpe, así entrando un hombre pelinegro de 24 años, llamando a la que parecía ser su esposa y madre de su hijo. La chica de cabello negro hizo un gesto para que su esposo hiciera silencio. El hombre hizo silencio para no despertar a su pequeño hijo de su sueño. En ese momento el hombre sonrió con alegría, posando su mano en la pequeña cabeza de su hijo.
Amari, gracias por hacerme padre de este hermoso niño, te prometo que seré el mejor padre para nuestro hijo, dijo el pelinegro con sonrisa en rostro mientras tomaba la mano de su hijo y la de su esposa. La chica sonrió dulcemente ante las palabras de su esposo. Yo sé que serás un gran padre, y gracias a ti también por hacerme madre de este hermoso niño, respondió la chica con una gran sonrisa en su rostro. Goku estaba escuchando todo lo que decían, recientemente se había despertado por las voces que escuchaba. Su madre se dio cuenta de que su hijo se había despertado por todo el ruido. ¿Qué nombre le pondremos a nuestro hijo? Habló la chica con duda. Su esposo lo pensó un poco pero después de unos momentos tuvo una idea. Goku, ¿qué te parece Goku? Respondió el pelinegro. Goku. No es un mal nombre, me gusta, dijo con una sonrisa. Así es como se llamará nuestro pequeño, Goku, dijo con una cálida sonrisa mientras veía a Goku. Años después. La luz del sol entraba por un ligero espacio de las cortinas de una habitación la cual había un joven pelinegro de unos 18 años de edad. La luz sol alcanzó el rostro del chico haciendo que éste despertara de su sueño. ¡Qué fastidio! Realmente es un fastidio levantarse temprano para ir a la preparatoria, habló el chico con algo de enojo en su voz. El sonido de un despertador hizo que su sueño se viera interrumpido abruptamente. Goku solo apagó el sonido del despertador para después levantarse de su cama y dirigirse al baño de su habitación para asearse. Minutos después. Goku estaba en la cocina preparando su desayuno. Pasaron los minutos y Goku salía de su departamento, saliendo del edificio para ir a la escuela. Goku decidió vivir solo por su cuenta, pues si se mudaba cerca de la escuela su padre no tendría que ir más lejos. En un principio su madre se rehusaba a dejar a su hijo solo. Pero al final fue convencida por su esposo. Pero su padre decidió mandarle cada mes una cierta cantidad de dinero para se pudiera abastecer de lo necesario. El chico caminaba con las manos en los bolsillos mientras veía con una mirada fría y vacía el cielo preguntándose, cierta parte de mis recuerdos han regresado con el paso de los años, pero aún si olvidara lo ocurrido, ese sentimiento nunca desapareció, ni siquiera cuando volví a nacer. No entiendo para qué Super Shenlong me dio una segunda oportunidad, aún recuerdo que poco después de cumplir los 15 años, Super Shenlong apareció en unos de mis sueños. Me dijo que una de las razones por las cuales decidió darme una segunda oportunidad fue porque dijo que encontraría la respuesta para volver a sonreír. ¿Eh? ¡Qué estupidez! Pensó el Son con fastidio mientras se colocaba sus audífonos en los oídos para escuchar un poco de música. Minutos después. Se veía como Goku entraba en la escuela para dar inicio a su primer día del último año de preparatoria. El chico caminaba por los pasillos llamando la atención de las estudiantes. Se preguntaban quién era él, pues era alguien muy atractivo. Goku no les prestó atención a ninguna de las estudiantes y solo se limitó a caminar a la oficina del director para comunicar que se había transferido a esta escuela. Los minutos pasaron y Goku ya había encontrado la oficina del director. Levantó su mano procediendo a tocar la puerta recibiendo un pase así y entrando a la oficina. El director vio que era un chico alto de cabello negro azabache. Goku sin decir ninguna palabra, se sentó en una silla que estaba enfrente del escritorio. ¿En qué puedo ayudarte muchacho? Preguntó el director sin rodeos. Soy el nuevo estudiante transferido a esta escuela, respondió Goku seriamente. ¿Jo? Así que eres ese estudiante del que todos hablan, dicen que eres alguien con talento debido a tus excelentes calificaciones en las diversas escuelas en las que has estado, es un gusto conocerte, Son Goku. Goku sin mostrar ninguna expresión procedió a preguntar cuál sería su aula de clases. El director se sorprendió un poco por la frialdad del Son, pues este preguntó sin titubear. Así diciéndole cuál sería su aula de clases mientras le daba un papel que tenía que darle al profesor de dicha aula. Goku solo se limitó a darle las gracias mientras salía de la oficina. Goku caminaba por los pasillos tratando de encontrar su salón. Tardó varios minutos en encontrar su salón debido a que la escuela era muy grande. Vio la puerta de su aula, se acercó a la puerta viendo que las iniciales del aula eran las correctas. Tocó la puerta esperando una respuesta. Los segundos pasaron y la puerta se abrió mientras un profesor salía preguntando el motivo del llamado a su aula. Goku sin decir nada le mostró el papel que le había dado el director momentos antes. El profesor entendió rápidamente la situación y le dijo a Goku que esperara un poco hasta que le dijera que pudiera entrar. El profesor volvió a entrar al salón. Goku escuchaba como el profesor le decía a sus alumnos que un estudiante nuevo se había transferido a su escuela.
La típica presentación aburrida de siempre cada vez que había un estudiante nuevo. Pensó Goku con aburrimiento mientras veía perdidamente la puerta del aula. En eso Goku escuchó un pase del profesor, indicando que el son ya podía pasar. Goku deslizó la puerta del aula así viendo el interior del salón. Empezó a caminar dentro del aula con las manos en los bolsillos. Una clara señal de aburrimiento que expresaba el son. Goku se posicionó a unos cuantos pasos del profesor, así comenzando a hacer la típica presentación que el son le fastidiaba hacer. Una vez terminada su presentación, Goku vio que en el último asiento al lado de la ventana había una hermosa chica pelicastaña de ojos azul perlado, lo observaba con cierta intriga en su mirada. La mirada curiosa de la chica y la mirada fría y vacía del son se encontró con la de ella, dando comienzo a algo que ninguno de los dos jamás hubieran pensado en experimentar. Fin del capítulo 1. Capítulo 2, las fastidiosas. Después de que el profesor presentó a Goku como el nuevo estudiante que se unirá a su clase, este tomó asiento al lado de la chica pelicastaña. Después de eso las clases habían pasado de manera normal, dando inicio al primer día del último año de preparatoria del son. Habían pasado ya 3 meses desde que Goku se inscribió a esta nueva escuela, nada era diferente cuando estaba en sus otras escuelas. No tenía amigos, pues no quería relacionarse con nadie, solo hablaba cuando el profesor le hacía alguna pregunta sobre el tema que estuvieran dando. Actualmente Goku estaba en la cafetería con su bandeja de comida que recién había pedido. Miró a su alrededor buscando un sitio que estuviera vacío para poder comer sin que nadie lo estuviera molestando. Después de unos segundos encontró un lugar que estaba vacío y decidió por sentarse ahí. Procedió a sentarse soltando un suspiro de aburrimiento debido que le había entregado sus exámenes. Pero antes de que pudiera probar su comida, fue interrumpido por chica pelirroja de ojos azul perlado que tenía unos accesorios en forma de estrellas que adornaban su cabello. El son notó que también traía una bandeja de comida. «Disculpa, ¿te importa si te acompaño?», preguntó la pelirroja con una cálida sonrisa en su rostro. Pero el son solo le dio una mirada fría que hizo estremecer un poco a la chica. «Sí, me importa», contestó Goku secamente, causando que la chica se sorprendiera por el tono tan frío de esas palabras. La chica intentó persuadir al son para le cediera un asiento, pero Goku se volvió a negar. Sin que la chica pudiera decir o hacer algo, no tuvo más remedio que retirarse de ahí en busca de otro lugar donde comer. Después de unos segundos de estar buscando un asiento, logró ver uno que estaba vacío. Pero al intentar sentarse notó que alguien más se había sentado justo al lado de ella. Vio que era un chico delgado de cabello negro de ojos color avellana que estaba viendo sus notas de examen. Después de eso pasaría lo mismo que cuando Futuro e Itsuki se conocieron. Pasaron las horas y ya habían terminado las clases de manera normal para el son. Estaba caminando a su departamento, pero decidió primero ir al parque para al menos despejar su mente. Goku caminaba por el parque con un paso desinteresado, como si estuviera cansado de todo, sentía su mente pesaba. En eso su vista captó la atención de un bonito lago con un puente en medio, y el lago estaba rodeado de bonitos árboles de cerezo. Se quedó unos momentos contemplando la vista que tenía frente a él. Pero su expresión no demostraba nada, solo veía el lago. En eso vio a su lado una roca en la cual decidió por sentarse mientras seguía viendo el lago con una mirada perdida. Escuchaba cómo el canto de las aves adornaban el ambiente. Vio que el árbol que estaba al lado de él había un nido donde una pareja de aves hacían su nido mientras su canto era lo único que escuchaba. Agachó la cabeza como si Goku hubiera sido derrotado, pero en realidad se decía a sí mismo que la supuesta segunda oportunidad que le dieron no la merece. No sé qué me sirve recuperar mis recuerdos, no sé de qué me sirvió volver a nacer, hubiera sido mejor desaparecer que haber perdido todo lo que tenía, Super Shenlong, no sé qué quieres conseguir pero si estabas equivocado, se decía Goku en su mente mientras veía como la lluvia empezaba a mojar todo a su alrededor, incluyendo al son. Después de unos minutos Goku estaba llegando al edificio donde estaba su departamento. Pero al llegar a la puerta del edificio, fue bruscamente detenido por una persona. «Hey. ¿Eres un acosador? ¿O por qué nos has estado siguiendo todo el camino?», decía una chica claramente enojada. Goku alzó la mirada viendo a una chica de cabello rosa con 2 listones en cada lado de su cabello, también notó que tenía el mismo uniforme de la escuela donde él también estaba.
Goku alzó la mirada viendo a una chica de cabello rosa con 2 listones en cada lado de su cabello, también notó que tenía el mismo uniforme de la escuela donde él también estaba. ¿En serio ya hay gente molestándome? Primero la pelirroja de la cafetería y ahora esta chica con aires de superioridad, se dijo Goku en su mente con claro fastidio en su rostro. Goku no le hizo caso y solo pasó al lado suyo sin que le importara lo que le dijeron. La chica se veía con claro disgusto en su rostro por el comportamiento indiferente del Son hacia la situación, pues esa no era la reacción que ella esperaba. La chica en un intento de hacer que Goku no se fuera tan fácilmente. Ella intentó poner su mano en el hombro del Son para intentar detenerlo. Pero una vez puso la mano en su hombro, sintió que algo no andaba bien. Pero vio como el Son le daba una mirada como si le estuviera diciendo: quita tu mano antes de que pierdas un brazo. Pero vio como el Son le daba una mirada como si le estuviera diciendo: quita tu mano antes de que pierdas un brazo. Al ver sus ojos no pudo evitar retroceder con miedo en su rostro. Al parecer las que te acompañan son tus hermanas, ¿verdad? Pues si es así, escucha esto que solo lo diré una vez. No vuelvas a molestarme con esas estupidez que acabas de decirme, porque de lo contrario tendremos problemas. Terminó de decir Goku para luego entrar al edificio y tomar el elevador, dándole la espalda al quinteto de hermanas. Las hermanas que estaban afuera del edificio aún estaban desconcertadas por lo que acababa de pasar. ¿Nino, estás bien?, preguntó una pelirranja preocupada. Ese sí lo estoy, es solo que no me esperaba tal giro en la situación. Antes de que la pelirranja dijera algo, fue interrumpida por una de sus hermanas. ¿Y qué esperabas que sucediera? No es la primera vez que haces estas cosas. Admito que yo tampoco me esperaba esa reacción, pero ¿cómo se ocurre que él era un acosador?, preguntó una pelicastaña con un tono desinteresado en su voz. ¿Qué quieres decir con eso, Miku?, preguntó la peligrosa con algo de enojo. ¿No pudiste haber pensado un poco que él también viviera en el edificio al igual que nosotras? La peligrosa al escuchar eso solo pudo agachar la cabeza en vergüenza por no haber pensado en otras opciones relevantes. Bueno, basta de discutir, mejor entremos a casa que ya hace hambre, habló la pelirranja para intentar calmar el ambiente. Goku al salir del elevador caminó hacia la puerta de su departamento. Al sacar sus llaves abrió la puerta, ingresando dentro del departamento. Dejó sus llaves dentro de un pequeño canasto que estaba en una repisa. Caminó a su habitación para luego sentarse en su cama dando un suspiro de fastidio. Pues esa peligrosa casi lo sacase sus casillas. Pero no podía dejarse llevar por sus emociones, porque si lo hace su poder se volverá inestable, ya que su cuerpo en sí era resistente, pero no lo suficiente para soportar tanta energía. En eso en su cabeza empezó a oír la voz de Super Shenlong. ¿Qué te sucede, Son Goku? No es asunto tuyo, respondió Goku secamente. Vamos, tampoco es para respondas tan a la defensiva. En estos momentos solo quiero estar tranquilo, y por tranquilo me refiero que hables en otro momento. Super Shenlong al ver esa actitud no pudo evitar molestarse, pero tampoco podía culparlo. Después de todo, Goku solo está viviendo, y no que el Son lo quiera. No le quedó más opción que retirarse por el momento. Poco después de que Super Shenlong se retiró del subconsciente de Goku, él se quedó mirando a la nada con una pérdida mientras sus recuerdos lo atormentaban, recordándole las razones por las que él seguía con vida. Incluso después de miles de millones de años. Puede que sus recuerdos aún sean vagos, pero ese poco que recuerda es suficiente para atormentarlo. Y lo suficiente para desear que alguien acabe con su sufrimiento. Fin del capítulo 2. Capítulo 3, una nueva luz. Goku estaba desayunando tranquilamente en su mesa mientras su mente seguía vagando por recuerdos aún desconocidos. Era como una página en blanco con un nombre cubierto de polvo. Pagar sus errores en vida es peor que la muerte, pero a pesar de eso el Son no se quejaba ya que se le hacía justo un castigo así. Vivir sin propósito recordando tus errores y arrepentimientos pasados mientras ciertos recuerdos llegaban a tu mente con el tiempo. A sus ojos es un castigo que merece. Pero fue interrumpido por la voz del dios dragón. Son Goku, ahora sí tienes tiempo para hablar, dijo en un tono autoritario debido que aún recordaba cómo el Son se había dirigido a él con un tono irrespetuoso. Terminando su comida, Goku le preguntó al dios de los dragones qué quería. Hace un par de días cuando tuviste el problema con ese par de mortales, tu energía se estaba descontrolando. ¿Qué quieres decir?, preguntó el Son algo pensativo. Quiero decir que si no tienes cuidado, tu cuerpo se verá gravemente afectado por tu poder. Recuerda que poco a poco estás recuperando tus poderes, pero ahora tu cuerpo es débil para soportarlo. Goku no dijo nada debido a que ya sabía de su situación, pero parece que tenía una idea errónea sobre ello.
Solo tengo que aumentar la resistencia de mi cuerpo para soportar mi poder, pero, ¿por qué me dices algo tan obvio? Dudo que me hayas mencionado eso aun cuando ya lo sabía. No estás equivocado o al menos, no del todo. Tienes que controlar tus emociones para evitar que tu poder se desborde, de lo contrario tu cuerpo sufrirá las consecuencias. Super Shenlong notó que el Son no parecía preocupado en lo absoluto, a decir verdad estaba tranquilo. Como si su situación no le importara en lo más mínimo. Al notar eso, el dios dragón dio suspiro de resignación para después desaparecer del lugar. Y Goku continuó comiendo su desayuno como si nada hubiera pasado. Al terminar de comer quedó viendo a la nada con la mirada perdida, como si la respuesta a sus problemas estuviera cerca de él. Sin embargo, solo eran sus propias ilusiones que estaban jugando una mala pasada. Como si su mente quisiera echarle sal a la profunda herida que el Son tenía en lo profundo de su alma. Se levantó de la mesa yendo a la cocina para lavar su plato e ir a la preparatoria, pues tenía que entregar un trabajo que le tomó casi 2 días en terminar. Antes de colocar el utensilio en uno de los cajones, se vio a sí mismo en el reflejo de la cuchara. Al ver su reflejo notó su imagen era algún tipo de sombra, como si su reflejo no existiera, y solo se limitaba a ver su silueta. Solo se limitó a guardar la cuchara sin decir una palabra para después salir del edificio, camino a la preparatoria. Al entrar por la puerta de la institución, se dirigió primero a su casillero a dejar unas cosas antes de iniciar con las clases de ese día. Al abrir su casillero no se percató que algunos chicos trataban de llamar su atención, llamándolo, pero no tuvieron suerte ya que el Son traía puesto unos auriculares. De repente la puerta de su casillero se cerró abruptamente debido a que un tipo acompañado de otros 2, y al mismo tiempo tenían una sonrisa engreída en sus rostros. Pero el Son no le importaba eso ya que ya había dejado algunas de sus pertenencias en el casillero. Además, iba a cerrarlo de todos modos. Solo los ignoró para seguir su camino hacia su salón, ya que tenía un trabajo que entregar, pero aquellos chicos no se lo permitieron. El que parecía ser el líder de ellos colocó su brazo frente al Son en señal para que se detuviera, tal parecía que eso no sería una simple charla entre adolescentes. Vamos, ¿por qué tienes tanta prisa? ¿Qué te parece si hablamos un poco? Preguntó uno de los chicos. El Son solo se mantuvo en silencio, como esperando que lo dejaran pasar. Oe, no te hagas el desinteresado, ¿o es que acaso no te has enterado de los rumores que transitan casi toda la preparatoria? Goku giró su vista al que había dicho esas palabras en señal de que estaba algo confundido. ¿Rumores? ¿Qué rumores? Preguntó el Son algo confuso, pero aún manteniendo su rostro serio y desinteresado. No te hagas el que no sabes, casi todo el mundo sabe que acostaste al quinteto de hermanas hace unos días. Al escuchar eso Goku recordó lo que había pasado hace unos días. Recordó el problema que tuvo con una de las hermanas, ya que lo había tachado de acosador. Fue sacado de sus pensamientos por el líder de los chicos que lo sujetó fuertemente del cuello de la camisa. Puedo ver que hiciste memoria, pero eso no te salvará, verás lo que pasa cuando alguien como tú acosa a una mujer. Goku vio en la situación en la que estaba. Notó que las miradas de todos los estudiantes se dirigían sobre todo a él. Dio un suspiro llamando la atención del tipo frente a él. Puede que aquel sujeto fuera más grande que él, pero eso nunca le importó en lo absoluto. Mira, no sé por qué decidieron difamarme cuando nunca hice tal cosa, pero una cosa tengo clara, eso, me importa un carajo. Soltó el Son sorprendiendo a las personas que estaban alrededor. Esas palabras enfurecieron al chico, dándole a entender que el Son no entendía la situación. Endureció aún más su agarre, para después con su otra mano intentar golpear al Son en el rostro. Pero grande fue su sorpresa al ver cómo Goku detenía su golpe fácilmente, sorprendiendo a todos los presentes, y no solo eso, el tipo comenzó a sentir un fuerte dolor en su mano derecha, pues Goku empezó a apretar su mano, escuchándose como poco a poco sus huesos traqueaban. Al ver eso, sus dos acompañantes intentaron ayudarlo. Uno lanzó un golpe y el otro lanzó una patada, pero Goku desvió con su mano libre el golpe de uno de ellos y colocando el pie para que perdiera el equilibrio y posteriormente, caer al suelo. Al otro lo agarró del cuello con tal fuerza que logró levantarlo del suelo sin problemas. Sin voltear a ver al otro tipo que no podía zafarse del agarre de Goku para liberar su mano comenzó a suplicar que lo liberara. Diciendo que por favor soltara su mano, pero por unos segundos no hubo respuesta del Son. No habrá una próxima vez, si tú o tus amigos vuelven a molestarme, desearás no haber puesto un pie frente a mí, ¿entendiste? Desesperado el tipo respondió con un fuerte sí a Goku, dejándolo ir a él y a su otro amigo, cayendo al suelo mientras sujetaba su cuello adolorido.
Goku tomó su maleta para después irse, no sin antes darle una última mirada de advertencia al tipo que intentó molestarlo. Goku tomó su maleta para después irse, no sin antes darle una última mirada de advertencia al tipo que intentó molestarlo. Al pasar al lado de ellos, las demás personas se apartaron para Goku saliera del lugar sin problemas. Aunque aquella escena sería recordada por todos los presentes en aquel lugar. Al pasar los minutos Goku ya estaba sentado en la silla de salón, pero notó que sus compañeros lo veían raro. Al darse cuenta de que Goku se percató de sus miradas, rápidamente apartaron la vista algo temerosos. El Son supuso que ya se esparció lo que había ocurrido hace unos minutos atrás. Y al suponer esa idea, Goku se dio cuenta de que tal vez podría estar en problemas más adelante, y eso era algo que lo frustraba enormemente. Después de unos momentos el profesor había llegado, y su aparición dio a entender el inicio de su clase. Más tarde. Goku estaba sentado en la azotea de la preparatoria comiendo mientras veía a la nada, pues sintió que no podría comer tranquilo en la cafetería después del revuelo que pasó esa mañana. Se recostó en el suelo mientras dejaba que sus pensamientos vagaran, causando que inconscientemente se quedara dormido. Sin embargo, a pesar de estar tranquilo, su mente no lo dejaba descansar como es debido, pues su mente no deja traer recuerdos que alguna tuvo. Mientras más recuerda, más miserable siente que se está volviendo su vida ahora. Pero, por arte del destino, aquellos pensamientos se vieron interrumpidos por una voz que intentaba despertarlo. La voz se hacía cada vez más fuerte, hasta que se despertó de golpe, no solo porque alguien lo estaba llamando, sino que también la carga de sus pensamientos era demasiada para él esta vez. Su vista se estaba despejando poco a poco, notando a la persona que lo había despertado. Oh, veo que por fin despiertas, y parece que llevabas un tiempo dormido, se puede notar por tu expresión somnolienta. Mencionó tranquilamente mientras soltaba una ligera carcajada. Al ver mejor, Goku notó quién lo había despertado. Era una chica de pelo castaño acompañada de unos hermosos ojos de color azul marino mientras tenía tierna sonrisa en su rostro. Era una chica de pelo castaño acompañada de unos hermosos ojos de color azul marino mientras tenía tierna sonrisa en su rostro. Un silencio inundó el ambiente, causando que la pelicataña se sintiera algo incómoda. ¿Quién eres?, preguntó el Son aún somnoliento. Al escuchar eso, la chica se sorprendió un poco por la pregunta. ¿Eh? ¿Acaso no me recuerdas o te estás haciendo el tonto? Pero al ver la expresión de Goku solo dio un pequeño suspiro, no pudiendo creer la falta de tacto del Son. Soy Miku Nakano, y francamente estoy algo sorprendida por el hecho de que no me recuerdes a pesar de que estamos en el mismo salón, y eso que ya pasaron 3 meses desde que comenzaron las clases. Dijo la chica mientras reía un poco. Por cierto, ¿qué haces aquí solo? Pensando un poco en su respuesta, Goku pensaba qué decirle para que lo dejara tranquilo. Estaba comiendo algo y me quedé dormido, es todo, además me gusta estar solo. Respondió Goku de manera desinteresada. Pero notó que la chica lo seguía viendo de la misma manera. ¿Por qué me sigue viendo con esa sonrisa? ¿Tiene un problema mental o qué? Se preguntaba el Son en su mente. Con una sonrisa que casi parecía una carcajada, la chica mencionó. No sé si te habrás dado cuenta, pero hace media hora terminaron las clases y te quedaste aquí dormido y no tomaste en cuenta el tiempo. Ah, fue todo lo el pelinegro pudo expresar, llevándose la cara en señal de cansancio y frustración. Si las clases terminaron, ¿qué haces aquí? Más vale que esto no sea un plan de tu hermana engreída queriendo echar más leña al fuego, ya de por sí es probable que regañen por su culpa. Soltó el Son con enojo en sus palabras mientras afilaba su mirada. Miku, algo nerviosa, sintió un cambio en el ambiente, era como si el aire fuera más denso. ¿Mi hermana engreída? Ah, de seguro te refieres a Nino, ¿verdad? Pero, ¿qué fue lo que hizo para que estés tan a la defensiva? Preguntó en un tono nervioso, tratando de calmar el ambiente tenso del aire. A tu hermana se le ocurrió la grandiosa idea de difamarme porque supuestamente la sacóse el otro día. Respondió el Son con una calma que puso aún más nerviosa a Miku. Te aseguro que yo no sabía nada de esto, pero ahora que lo mencionas, eso explica por qué todos se alejaban de ti hoy. En verdad lamento los problemas que mi hermana te pudo haber causado. Goku se vio sorprendido por esas palabras, pues ella estaba disculpándose en nombre de su hermana, además se dio cuenta que Miku no tenía malas intenciones. A decir verdad notó que ella es alguien pura e inocente, y al comprender eso decidió calmarse. En ese instante Miku notó que el ambiente había regresado a la normalidad. Eso quería decir que el Son se había tranquilizado.
Desviando la mirada, Goku le dijo a Miku que no era necesario que se disculpara, pues la culpa era de su hermana, no de ella. Al escuchar eso, Miku se calmó un poco por esas palabras. Goku intentó levantarse pero no pudo, su cuerpo estaba muy cansado. Y eso era porque no había dormido bien la última semana por culpa de sus memorias. Al ver eso, Miku intentó ayudarlo agarrándolo de la mano. Al sentir ese tacto, Goku sintió como su cuerpo se sentía un poco ligero. La mano de Miku es mucho más pequeña que la suya, sin embargo esa fue la misma mano que lo ayudó a levantarse. Miku, algo preocupada, le preguntó al Son si estaba bien, pero él fue cortante en su respuesta. Sí, lo estoy, solo necesito ir a mi departamento y descansar un poco. Al escucharlo, Miku se ofreció a ayudarlo para ir a su departamento, pero Goku negó inmediatamente, alegando que si los ven juntos, volverán a tacharlo de algo que no es. En ese momento Miku comprendió la gravedad del asunto, y no quería que Goku volviera a ser difamado. Por eso, a regañadientes aceptó lo que el Son le dijo, soltando su brazo lentamente. Ambos se fueron de la azotea para después ir a la entrada de la preparatoria. Al dar unos pasos alejándose de Miku, Goku volteó un poco la mirada para verla, notando que ella estaba algo pensativa. «Antes me dijiste tu nombre, ¿no?» «Ah, yo, sí, así fue. Dijiste que te llamabas Miku, ¿no?» «Pues, mi nombre es Goku, Son Goku». Una vez dicho eso, decidió marcharse del lugar camino a su departamento. «¿Con qué Son Goku?», dijo Miku en su mente con una ligera sonrisa en sus labios mientras veía al Son marcharse. Dijo Miku en su mente con una ligera sonrisa en sus labios mientras veía al Son marcharse varios minutos después. Goku había llegado a su departamento. Se dirigió al baño para tomar una ducha. Al salir se quedó pensando en lo que había pasado horas antes. Pensó que era un poco ilógico venir solo a su departamento cuando aquella chica también vivía en el mismo edificio que él. Pero por otra parte tampoco quería tener más problemas de los que ya tiene. Sin embargo, ¿qué fue esa sensación que sentí en aquel momento? No lo comprendo. Se preguntó el Son voz baja mientras veía su mano derecha, recordando cómo Miku lo había ayudado a levantarse. Al recordar eso no pudo evitar dar una casi imperceptible sonrisa de manera inconsciente. Además, parecía ser que esa no sería la primera vez en la que ambos se encontrarían. Fin del capítulo 3. ¿Qué tal les pareció el capítulo? ¿Les gustó? Si fue así, dejen su like. Bueno, sin nada más que decir, que tengan un buen día. Nos vemos en un siguiente capítulo. Capítulo 4, malentendido. Las calles en la noche iluminadas por la luz de la luna, y las brillantes estrellas adornaban aquella noche. Se veía como Miku ingresaba al edificio. Sin embargo, se le podía notar un notable disgusto en su rostro, claramente no estaba contenta por lo que su hermana había hecho. Planeaba averiguar por qué su hermana había difamado malos rumores de Goku. No podía entender por qué. Su hermana siempre había sido así, pero esta es la primera vez que ella había llegado a tales extremos. Ella no sabía prácticamente nada de aquel chico, pero al interactuar por primera vez con él se dio cuenta que no era una mala persona. Pero sí pudo notar que mantenía su distancia de ella, demostrando que él no le tenía confianza a las personas que lo rodeaban. Además, también recordó la mirada que puso el Son cuando habló de su hermana Nino. Esa mirada penetrante carente de brillo que solo demostraba soledad y desconfianza. Al pensar eso, subió al elevador, presionó el botón del piso donde yacía el departamento que ella y sus hermanas compartían. Miku seguía cuestionándose por qué su hermana siempre decidía hacer un problema que fácilmente se podía resolver hablando en convertirlo en un problema realmente serio. Espero que Son-kun no demande a Nino por esto, aunque tampoco podría culparlo si lo hiciera. Pensó Miku con una muestra de ansiedad y preocupación al pensar en eso. Un sonido titilante llegó a sus oídos. El elevador había llegado al piso de su departamento. Después de caminar unos cuantos pasos llegó a la puerta, sacó su llave y la insertó en el picaporte abriendo la puerta. Al ingresar vio que sus hermanas estaban en la sala hablando de cosas triviales. Al acercarse a ellas, la primera en notarla fue su hermana Yotsuba dándole la bienvenida. Lo mismo pasó con sus otras hermanas. ¿De qué hablaban hace un momento?, preguntó Miku un poco curiosa. Oh, hablábamos de qué tal nos había ido en los exámenes, ya que no falta mucho para que los entreguen. Respondió Itsuki con algo de nerviosismo. Al escuchar eso Miku se puso algo nerviosa pues no recordaba eso. Además de que ella y sus hermanas no son particularmente listas del todo, al menos ella destaca un poco en lo que es historia. Bueno, ¿qué más da? Ya es hora de que cenemos, iré a preparar algo de comer, ahora vuelvo.
respondió Nino, que tomó camino a la cocina para preparar algo para todas. Miku se le quedó viendo con una ligera molestia en su rostro. Ella quiere a Nino, es su hermana, pero está molesta por lo que había descubierto. Aunque era cuestión de tiempo para que alguien lo supiese. Ichika notó esa mirada, comenzando a sospechar que algo estaba sucediendo, pero prefirió esperar para ver qué sucedía. Después de varios minutos se notaba que las hermanas estaban yendo a sus habitaciones para ir a dormir. Pero Miku se quedó en la sala esperando a Nino, la cual estaba limpiando los platos donde habían cenado. Miku, al ver a su hermana, se preguntaba el hecho de que ella esté tan tranquila, aun sabiendo que lo que le hizo al Son puede ser muy perjudicial para él. Pero al estar tan enfocada en sus pensamientos no notó que Nino estaba a punto de subir las escaleras. Dando un pesado suspiro, Miku llamó a su hermana. Nino. Al escuchar que alguien la llamaba, Nino se confundió un poco. Miku, ¿qué sucede? Preguntó un tanto confundida por el llamado de su hermana. Tenemos que hablar, respondió Miku con un tono serio y sin moverse. Nino supo que algo no andaba bien, y el tono de su voz lo dejó claro. Sin más opción, se sentó en otro sofá que está del otro lado de la mesa de la sala, quedando enfrente de Miku. ¿Qué sucede, Miku? Preguntó Nino. Quiero saber una cosa, quiero saber por qué difamaste a Son-kun de algo que no hizo. Respondió Miku seriamente. Nino se sorprendió por la pregunta de su hermana, pero tampoco estaba dispuesta a admitir nada. ¿Difamar? Yo no he difamado a nadie. Respondió con desinterés, pero por dentro estaba nerviosa, no sabía cómo se había enterado de que ella fue quien esparció el rumor. No te hagas, sé perfectamente que fuiste tú, ¿cómo lo sé? Fácil, Son-kun sabía que fuiste tú debido que fuiste la única que lo llamó así, además los rumores no paran, así que no fue difícil saberlo. Nino en ese momento se dio cuenta que estaba entre la espada y pared. Dio un suspiro en señal de derrota. Preguntaré de nuevo, ¿por qué acusaste a Son-kun de algo así? Sintiéndose presionada, Nino no tuvo más remedio que confesar. Lo hice para protegernos, el tipo es un acosador, ¿o es que se te olvidó cómo nos seguía aquel día? Al escuchar eso Miku se sorprendió, no podía creer lo que escuchaba, parecía que le estaban tomando el pelo. ¿Bromeas, cierto? Veo que eres muy ignorante, Nino, dime algo, ¿lo difamaste para protegernos, o fue porque tu orgullo no resistió la indiferencia que él tuvo ese día contigo? Esas palabras golpearon fuertemente a Nino. Al ver su expresión, Miku notó que había dado en el clavo. Nino, esto no es un juego, tienes que arreglar esto, aunque eso ya lo veo difícil dado que casi toda la escuela lo sabe, lo único que te puedo sugerir es que te disculpes con Son-kun. ¿Quieres que me disculpe con ese acosador? Ni siquiera lo sube, pero fue rápidamente interrumpida por Miku. Entonces será mejor que aprietes los dientes, porque cuando hablé con él, se notaba que no iba a dejar pasar esto, y creo que él tiene las de ganar debido que puede pedir una copia de las cámaras de seguridad de ese día. En ese momento Miku se levantó del sofá, notando la expresión de derrota de Nino. Dio media vuelta para retirarse e irse a su habitación a descansar. Nino aún seguía en el sofá pensando en lo que le dijo Miku, le duele admitirlo, pero era verdad. Mierda, se dijo Nino en sus pensamientos. Con Goku. Este estaba en su habitación entrenando su cuerpo, más exactamente haciendo ejercicios de resistencia. Él aún recordaba lo que le dijo Super Shenlong. Tenía que volver su cuerpo más resistente para pudiera soportar su poder, pero no entiende por qué su poder está aumentando. Cada día que pasa, su poder sigue incrementándose, no necesita que su poder vuelva del todo, ya que en este mundo no hay nada que amenace su vida, nada más que solo él mismo. Después de terminar con su rutina, fue a la cocina y buscar algo de comer para luego ir a dormir. Mientras cocina, su mente no deja pensar en esa reconfortante sensación que tuvo ese día cuando habló por primera vez con la Nakano. Aún se le hace difícil creer que en este mundo aún hay gente con un corazón tan puro. Además, algo que no puede comprender es el por qué a veces que puede relajarse aunque fuera un poco, a su mente llega a la imagen de aquella chica. Se le hace muy confuso y no puedo comprenderlo por más que lo piense. Al día siguiente. Una suave respiración era lo único que se escuchaba en aquella habitación, la luminiscente luz del sol atravesaba la ventana causando que un quejido de fastidio resonara. A pesar de ser fin de semana, levantarse temprano era costumbre, y eso es algo realmente fastidioso. El Son se sentó en el borde de su cama pensando qué haría ese día. Abrió las cortinas notando que el sol se ocultaba entre las nubes. Se dio cuenta que el día de hoy sería un día nublado y que la temperatura bajaría hasta cierto punto.
Al contrario de lo que cualquier persona pensaría, le gustaba ese tipo de climas ya que hacía que el día fuera más tranquilo que de costumbre. En ese momento tuvo idea de lo haría ese día. En ese momento su estómago comenzó a rugir dando a entender que hora de desayunar. Pero al pensarlo un poco decidió en desayunar afuera esta vez. Después de unos minutos, el Son había salido del baño, pues había preferido darse una ducha primero. Poco después de haberse vestido, el Son estaba listo para salir. Este llevaba una camisa manga larga de color negro que hacía notar su tan trabajado cuerpo, acompañado con unos pantalones de color gris y unas zapatillas blancas. Antes de salir de su departamento, tomó su abrigo por si después la temperatura baja un poco. Al salir del edificio tomó un suspiro para relajar sus pensamientos. En otro lugar. Se podía ver cómo Miku estaba comprando cosas para la despensa mientras su hermana Nino la ayudaba a elegir. Al parecer, Nino seguía frustrada por la conversación que tuvo con Miku el otro día. No dejaba de preguntarle si haría algo o no al respecto para que al menos pudieran llevarse mejor en el futuro. Pero Nino era como un tejón de la miel, terca y testaruda. Miku se estaba quedando sin ideas para convencerla de lo contrario, no sabía qué hacer para convencerla de que Son-kun es un buen chico. Después de comprar cosas para la comida, el estómago de Miku rugió, causando un rubor en sus mejillas, y Nino se dio cuenta de eso. Mejor vamos a un lugar a comer algo antes de regresar a casa. Dijo Nino dando un suspiro de resignación. Los ojos de Miku se iluminaron para después responder con un entusiasta sí. Después de unos minutos, ambas hermanas llegaron a un pequeño pero cómodo restaurante. Después de unos minutos, ambas hermanas llegaron a un pequeño pero cómodo restaurante. Al mirar, Nino se estaba arrepintiendo, pues el lugar estaba casi lleno. Nino, mira, allí hay una mesa. Dijo Miku llamando la atención de su hermana. Al ver la mesa donde veía a Miku, frunció el ceño. Miku, si te diste cuenta que en esa mesa ya hay alguien ahí, ¿verdad? Bueno, sí, pero podemos preguntarle si podemos compartir la mesa con él, a fin de cuentas, esa mesa es espaciosa. Respondió Miku mirando a su hermana que aún no parecía convencida por la idea. Pero al ver las otras mesas llenas, se dio cuenta que no opción. Algo incómodas, decidieron acercarse a la mesa para preguntar. Disculpa, ¿te importa si compartimos mesa? Preguntó Miku un poco temerosa, pero al ver mejor al hombre, se dio cuenta que era Goku. El Son volteó la mirada de la ventana para ver quién interrumpía su tranquilidad. Pero al ver que eran dos de las hermanas Nakano, no pudo evitar maldecir su suerte en sus pensamientos. Tiene que ser una broma, justo que quiero tener un día en paz, es cuando deciden en estar molestando, se dijo el Son en sus pensamientos. Como era costumbre en él, no demostraba lo que pensaba, aunque por dentro estaba algo fastidiado por tener que ver la cara de la chica que casi lo mete en problemas. Nino al ver quién era, no pudo disimular su desagrado, y Miku notó su expresión. Miku, vámonos de aquí, busquemos otro lugar para poder desayunar. No pudo terminar de hablar debido a que Miku ya se había sentado en una de las sillas. Nino quedó con cara póker viendo cómo su hermana estaba tratando de entablar una conversación con el Son para aligerar el ambiente. Goku se le quedó viendo a Miku con curiosidad, como si intentara leer sus intenciones, pero no detectó malas intenciones. Era la segunda vez que le pasaba eso, y eso, solo confirmó lo que ya sabía, pero aún le costaba creerlo. Miku es alguien con un corazón puro. Al mirar sus ojos azules, le recordó como si estuviera viendo un lago azul cristalino. Al mirar sus ojos azules, le recordó como si estuviera viendo un lago azul cristalino. Además, normalmente sentía cierto desagrado en la gente que lo rodea, pero en ella no siente tal cosa. De alguna manera se le hacía reconfortante, aunque sus expresiones no lo demostrarán. De repente sintió una mirada pesada sobre él, al girar su vista, vio Nino que tenía un rostro de desagrado. ¿Y tú? ¿Te quedarás ahí parada viéndome la cara o te vas a sentar? Soltó Goku con indiferencia, no dándole mucha importancia a la presencia de Nino. Al escuchar eso, Nino estuvo a punto de decir algo, pero notó que la gente en el restaurante la miraban con expectación. Sin otra opción, se sentó. Después de unos minutos de silencio incómodo para las hermanas, Miku rompió el hielo. Son-kun. Dijo Miku en un tono algo tímido, pero lo suficientemente alto para que Goku la escuchara. ¿Qué pasa? Respondió el Son con desinterés. Hay algo que mi hermana Nino quiere decirte. Nino se sobresaltó por esa afirmación. Goku abrió uno de sus ojos con curiosidad. ¿Nino quiere disculparse contigo por haber dicho esas cosas de ti el otro día, ¿qué? Ni loca me disculparé con un acosador.
Dijo Nino en voz baja para que la gente no la escuchara, pero Miku seguía insistiendo. Nino estaba roja no solo por la vergüenza, sino que también por la ira, no podía creer que Miku seguía con eso de disculparse. En eso, un suspiro se escuchó en la mesa. ¿Eso es todo? ¿A te refieres? Preguntó Miku en tono suave, pues sintió que el son estaba enojado, pero al mirar su expresión, se dio cuenta que no era así, más parecía estar relajado. Seré breve, están a punto de traer mi desayuno. No tengo ninguna intención de perdonar a tu hermana, no lo hago por capricho, sino porque lo que hizo no me interesa en lo absoluto, si le hubiera tomado importancia a eso, sería como afirmar su punto. Las palabras del son las sorprendió a ambas. Además, fácilmente pude haberla demandado por difamarme, eso gracias a las cámaras de seguridad del edificio, pero no lo hice, es más, deberías estar agradecida por no haberlo hecho. Esas palabras hicieron enojar mucho a Nino, pues lo que le había dicho Miku era verdad, pero tenía una duda. ¿Por qué no lo hizo pese a fácilmente poder hacerlo? Miku también tenía esa duda, pero viendo el ambiente, no se atrevió a preguntar. En ese momento, una camarera había llegado a la mesa entregando el desayuno del son. Pero antes de que la camarera pudiera retirarse, el son la detuvo para pedirle que le trajera algo para poder llevarse su desayuno. Pues el ambiente tranquilo había desaparecido. La camarera acató su pedido, no tardó mucho en traer lo que el son le había solicitado. Goku empacó su comida para llevársela. Nino aún estaba enojada por cómo habían sucedido las cosas. Miku estaba nerviosa, no sabía qué decirle al que posiblemente podría ser su amigo. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por el son. Miku, lamento que las cosas hayan pasado de esta manera, admiro el hecho que quisieras de alguna manera arreglar este malentendido, pero no tienes que presionarte demasiado por esto. Como si tuvieras algo que ver cuando no es así, pero, de todas maneras, gracias por el intento. Dijo Goku sin voltear la mirada, empezando a retirarse del lugar. Pero lo que Goku no sabía, era que ese consejo alentador tendría un efecto un tanto diferente, y eso era algo que se veía reflejado en el rostro de la Nakano. Fin del capítulo 4. Capítulo 5, roto al salir del restaurante. Goku quería ir a su departamento, pero decidió ir al parque que visitó hace un par de días. El ambiente, la tranquilidad y el hecho de poder comer su desayuno lo hizo ir allí para relajarse un poco. La pequeña conversación que tuvo con las Nakano lo frustró un poco, pero no lo suficiente como para quitar el hambre. Ese encuentro que tuvo no se lo esperaba, pero la intervención de Miku hizo que la conversación no pasara a mayores. Pero, era extraño, la primera que se encontró con ella, encontró lo que algunos llamarían calma. Pero, si ese es el caso, ¿por qué tengo la rara necesidad de alejarme de ella? Se dijo el son en sus pensamientos. Sin embargo, ahora podía entender un poco las advertencias que le dio Super Shenlong en el pasado. De repente, Goku empezó a sufrir de un intenso dolor de cabeza que lo hizo arrodillarse en el suelo. Por suerte para él, aún era temprano, y no había nadie cerca de él que lo viera en ese estado. Pero eso no quitaba el hecho de que su cabeza le ardía como el infierno, no entendía lo que le estaba sucediendo. Hasta que en su mente vio imágenes, como si alguien le hubiera implantado dichas imágenes de golpe. En ellas podía verse a sí mismo, pero no solo a él, también lo acompañaban 3 personas más, pero no podía visualizar sus rostros. Vio ante él momentos que compartía con ellos, como si fueran una familia, pero, había momentos en los que él no aparecía, y cuando lo hacía, se notaba que ha pasado algún tiempo. Hasta ese punto su cabeza empezó a disiparse del dolor que antes sentía, pero había un sentimiento que lo carcomía por dentro. Como si sintiera algún dolor, llevó su mano hacia su pecho, donde está ubicado su corazón, para poder notar si algo estaba mal. Pero, no había algo malo en él físicamente, y si eso era así, ¿por qué siento un dolor punzante en el corazón? Se dijo en sus pensamientos, levantándose del suelo un poco mareado. Al recomponerse, se seguía preguntando quiénes eran esas personas que vio en su mente. Sabía que al regresar a su departamento, lo primero que tendría que hacer es hablar con Super Shenlong sobre esto. Recogiendo su comida, fue a sentarse al banco para degustar su comida. Al probarla, se dio cuenta de una cosa. Está buena, dijo para sí mismo en voz alta. Al terminar de comer, decidió quedarse un poco más para intentar relajar un poco su mente. Pero por más que quisiera calmar sus pensamientos, no podía. Veo que tienes problemas con tus memorias, Son Goku. Dijo Super Shenlong, para después materializarse en una versión del más pequeña. Eso es nuevo. Sí, dijo el Son en sus pensamientos.
Sí, es cierto, hace poco sufrí un intenso dolor en mi cabeza, y empecé a ver a unas personas, no sé quiénes eran, pero parece que los conocía, o al menos sentí esa sensación de haberlos conocido. Super Shenlong vio detenidamente al Son, notando que su alma ha cambiado un poco, como si tuviera una especie de anomalía. Dio un ligero suspiro llamando la atención del Son. Veo que han pasado algunas cosas desde que me pediste que me retirara, y veo que el cambio es notorio, o al menos para mí lo es, y respondiendo a tu pregunta, créeme, no va a gustarte. Al escuchar eso, Goku se tensó un poco por las palabras del dios dragón. Esas personas que viste en tus memorias, eran tu familia, más específicamente, tu esposa e hijos. La cara del Son se llenó de puro shock, sus manos temblaron por la información que le acaban de decir. Una enorme culpa se apoderó de él. ¿Cómo era posible que olvidara la que antes fue su familia? Sus ojos estaban en blanco por la sensación. Sin embargo, a duras penas pudo pronunciar algunas palabras. Porque se siente como si los hubiera olvidado. No entiendo. Super Shenlong no habló inmediatamente, se tomó su tiempo para explicarle la razón, pero no había manera de que escuchara bien. No importa cómo se lo dijera, no es que los hayas olvidado, puede parecer que en cierta manera sí, pero, la razón es que estás experimentando nuevas sensaciones que antes nunca experimentaste, o que nunca te hayan interesado. Además, al estar experimentando esas nuevas sensaciones, tu cuerpo te hace recordar lo antes tuviste, pero que apenas supiste valorar del modo correcto. Un silencio sepulcral llenó el ambiente a su alrededor. De manera subconsciente, las emociones pudieron más que el Son, y las lágrimas salieron de sus ojos por el choque interno que acabar de recibir. Su rostro no expresaba ninguna emoción, pero los ojos del Son que soltaban lágrimas, demostraban lo contrario. Gotas empezaron a caer a su alrededor, y cada segundo que pasaba, aparecían más sin parar. La lluvia se hizo presente en el lugar, así empapando todo el cuerpo de Goku. Super Shenlong se sentía mal por el chico, pero sabía que no podía interferir en este tipo cosas. Quiero darte un consejo, pero Goku estaba cabizbajo, pero Super Shenlong sabía que podía escucharlo claramente. La razón por la que tuviste esos recuerdos de manera abrupta, fue por aquella mortal, en otras palabras, eres como una bomba de tiempo, si llegas a tener cierto apego por esa mortal, lo que te sucedió hoy se repetirá con más fuerza. El dios dragón sabía que tenía que decirle esto con antelación al Son, porque de lo contrario, Goku estaría en serios problemas. Y otra cosa, también noté que el alma de esa mortal era como si estuviera viendo tu alma, como un reflejo de tu antiguo yo, aunque ahora tu alma haya perdido su brillo. Pero, por alguna razón que desconozco, tu alma sigue siendo pura, lo cual no sé a qué se deba, ¿será que en él aún agurda un sentimiento de esperanza? Se preguntó el dios de los dragones en sus pensamientos. Por otro lado, me sorprende que aún haya almas puras como la de esa mortal, a pesar de que las cartas jueguen en tu contra, parece que ella podría ser esa pequeña posibilidad que el Son necesita para recuperar el sentido de vivir. Se dijo en su mente el dios dragón para después marcharse sin antes despedirse del Son con un hasta pronto. En otro lugar. Miku estaba en el balcón viendo la ciudad de noche mientras la lluvia seguía cayendo, a veces le gustaba sentarse ahí para pensar y relajarse un poco. Pues el sonido de la lluvia es en cierto modo relajante. Aún recuerda la tensa conversación que se dio a cabo en el restaurante. No se esperaba esa respuesta por parte del Son. Pero lo que le sorprendió fue el hecho es que en todo ese momento mantuvo la calma, como si estuviera acostumbrado. Pero Nino no estaba para nada contenta con esa situación, pues se sintió totalmente despreciada y humillada por alguien que creía era un acosador. Y en estos momentos ella estaba encerrada en su habitación, además, tuvimos que pedir comida del restaurante para el desayuno porque Nino no estaba de humor para cocinar. Aunque Miku cree que esto le servirá como lección a Nino para que no haga más tonterías como esa. Además, las palabras que le dijo el Son en el restaurante la hicieron muy feliz. Recordando ese momento con alegría, apenas lo conoce pero ya siente una cierta admiración por él. En ese momento, la pelicastaña vio algo que llamó su atención. Vio que alguien se acercaba al edificio, pero la silueta de esa persona se le hizo conocida, a pesar de llevaba una capucha sobre su cabeza. Al enfocarse más, notó que era Goku. El cual venía caminando con las manos en los bolsillos. Se dio cuenta a duras penas porque se dio cuenta que llevaba la misma cuando se encontraron en el restaurante. Vio que todo su cuerpo estaba mojado, su cabello empapado tapaba su vista, no podía ver claramente su rostro debido a eso. Pero al verlo, Miku se preguntó si el Son estaba todo el día fuera de su casa.
Después de unos minutos, el sonido de una puerta abriéndose se escuchó por un instante, acompañado por el sonido de unas llaves que fueron dejadas a un lado. Goku había llegado a su casa. Al dar unos pasos dentro de su morada, iba a dirigirse hacia su baño para ducharse, pero de la nada, se quedó parado en medio de su sala. Pensando en todo lo que le había dicho Super Shenlong. Puso su mano en su pecho, sentía dolor, culpa y arrepentimiento. Dolor por parte de los recuerdos, culpa por no haber sido un buen padre y esposo, arrepentimiento de todas las estupideces que una vez hizo y siguió haciendo. A pesar de se lo habían dicho incontables veces, las miradas en su rostro que observó en sus memorias, los sentimientos encontrados, los remordimientos por sus acciones, todo, observó sus manos, y por instante vio cicatrices de lucha en ellas. ¿En serio en pelear y entrenar, era lo único en lo que yo pensaba? Se preguntó el Son en sus pensamientos. En ese instante recordó lo que le había dicho el dios dragón sobre Miku, tenía que mantener su distancia de Miku ya que está en una situación donde él es prácticamente inestable, debido a que su alma está rota. Y debido a eso, su poder puede descontrolarse por las emociones y sentimientos que le hacen recordar su anterior pasado. Para ella sería imposible notar eso. Pero tiene que prevenir causarle algún daño, tendrá que encontrar una manera de no interactuar mucho con ella. Aunque claro, eso sería difícil debido a que compartían el mismo salón de clases. En eso, una idea pasó por su mente, aunque dicha idea no era mucho de su agrado, pero sería su último recurso si algo salía mal. Después de haberse dado un baño, Goku estaba sentado en su cama pensando en todo lo que había pasado. Olvidar a su difunta esposa, Milk. Olvidar a sus dos hijos, Gohan, Goten. Olvidar aquellos momentos que una vez compartieron, pero que nunca se volverán a repetir. Nunca podrá perdonarse a sí mismo por casi haberlos olvidado. Si fuera posible que me escucharan, aún yo sabiendo que eso es imposible, quisiera decirles que realmente lo siento, siento no haber sido alguien mejor para ustedes. Dijo el Son entre lamentos mientras unas lágrimas salían de sus ojos. Tantos sentimientos. Tantas emociones, el Son, en alguna parte de su ser, quiere aunque sea un poco, la oportunidad de obtener la redención. A pesar de ser un alma perdida en un mundo que antes solía conocer. A pesar de ser un alma que ha perdido su brillo que antes lo caracterizaba, pero aún conservando de alguna manera su pureza. A pesar de ser un alma rota, fin del capítulo 5 capítulo 6, una ayuda inesperada. Habían pasado varios días desde la última interacción de Goku con Miku, y como el Son se había dicho, se ha mantenido alejado lo más que podía de ella. Aunque ha sido difícil ya que la silla donde el Son se sienta durante sus clases, está al lado de la silla de Miku. Los primeros días fueron algo duros para él debido a eso, pero de alguna manera encontró la forma de interactuar lo menos posible con la Nakano. Afortunadamente Miku no se dio cuenta de eso, y eso que ambos estaban en el mismo salón de clases. Había veces que él pensaba que Miku era muy inocente o muy ingenua, pero esa ingenuidad le ahorró muchos problemas al Son. Además, dentro de algunas semanas habrá una excursión en un parque natural, será un fastidio para el Son, pero eso ayudará con sus notas para el final del año escolar. El Son estaba sentado en la misma banca del parque cuando habló con Super Shenlong sobre sus problemas internos. Solo miraba el lago mientras veía a los gansos nadar juntos, y el canto relajante de las aves en sus nidos no era una excepción. Aún seguía un poco conflictuado de si estaba haciendo bien las cosas, cada vez que se mira en el espejo, siempre que ve su reflejo, la mitad de su cuerpo parece estar envuelta en una sombra. Como si algo le faltara para llenar ese vacío. Su alma aún sigue rota, no sabe cómo reparar eso, o tal vez nunca podrá. Aparte, su poder se ha mantenido estable, sin ninguna complicación, eso puede ser porque ha fortalecido su físico más que antes, eso es un punto a favor. Pero no se detendrá solo ahí, tiene que seguir haciéndolo aunque se rompa uno que otro hueso, seguirá buscando la manera de restaurar lo que queda de su alma fracturada. Aunque no refleje ningún signo de vida en sus ojos. En ese momento, sus pensamientos fueron interrumpidos por el gruñido de estómago. Tengo hambre. Se dijo el Son en sus pensamientos mientras se levantaba de la banca, para tomar camino hacia su casa. No sin antes buscar algo de comer en el camino para calmar su apetito. Mientras caminaba, de repente su mente le jugó otra pasada. Si en un caso hipotético logrará sanar su alma aunque sea un poco, porque es imposible curar por completo algo que parece un cristal delgado. ¿Qué haría después? Prácticamente no tiene ningún motivo para seguir, pero si en dado caso logrará encontrar algo sí, ¿cómo debería reaccionar o actuar?
Al ver su mano, de nuevo vio como ésta tenía varias heridas, rasguños, moretones y manchas de sangre. ¿Quién se tomaría la molestia de sostener una mano como la mía? Se dijo el Son en un ligero susurro para sí mismo. Aunque en realidad, su mano no tenía ninguna herida, eso solo es una de las señales de un alma rota, veía como solía ser su cuerpo antes. A veces recuerda esas palabras que le dijo Super Shenlong en el pasado, sobre que en este mundo hay algo que lo haría feliz. Pero, la cuestión no es esa. La cuestión es si ese algo será feliz con él. Al seguir caminando, Goku se topó con una pizzería, tal parece que estar tanto tiempo en sus pensamientos hizo que se desviara de su ruta habitual. Pero al estar con hambre, no pierdo nada al ingresar y pedir una pizza, porque ahora que lo pienso, en estos momentos me da flojera cocinarme algo. Se dijo el Son con cara de aburrimiento mientras ingresaba al local recibiendo un bienvenido por parte de una mesera. Pocos días después. Miku estaba en su salón de clases, se le notaba que estaba teniendo problemas para entender alguno que otro problema de matemáticas. Pues ya estaban casi al final de la semana de los exámenes trimestrales, y para colmo, unos de los últimos tenía que ser el examen de matemáticas. Y eso era algo que obviamente no se le daba bien. Se decía a sí misma que tiene que entenderlo, de lo contrario, a este paso no podría lograr pasar el año. Y eso era algo que la tenía muy frustrada. En ese momento se ocurrió la idea de intentar copiar, no es algo de lo que se sintiera orgullosa, pero no tenía opción. Antes de que pudiera copiarse del compañero que estaba sentada frente a ella, una figura pasó por su lado. Y al ver quién era se sorprendió un poco al ver cómo el Son caminaba hacia la mesa del profesor, para luego entregarle el examen ya resuelto. Eso no solo sorprendió a la Nakano, sino todo al salón, y no era para menos, pues solo habían pasado 12 minutos desde que comenzó el examen, hasta el profesor se vio un poco sorprendido. Pero luego recordó sobre el sorprendente historial académico que tenía ese alumno, sabía que era un muy buen estudiante, después de todo, siempre entregaba sus ejercicios y trabajos en tiempo récord. Me pregunto qué clase de futuro le aguarda a ese joven. Se dijo el predecesor en sus pensamientos. Por otro lado, Goku estaba recogiendo sus cosas de la silla para luego guardarlas en su maleta y salir del aula bajo la mirada expectante de los demás estudiantes. Saliendo de sus pensamientos, Miku se dijo a sí misma que debió haber copiado aunque fuera un poco de él, ya que había olvidado el hecho que Goku es un estudiante destacado. Por otro lado, el Son caminaba por los pasillos un tanto pensativo. Si sigue con este ritmo, sus probabilidades de que su poder se descontrole por la resonancia serán cada vez más bajas, lo cual es bueno. No puede dejar que alguien con un alma tan pura como lo es la de Miku sea manchada por un alma rota como lo es la suya. Dejando eso de lado, mejor voy a la cafetería a comer algo antes de irme a casa a estudiar para el último examen de mañana. Se dijo el Son en sus pensamientos mientras se dirigía a la cafetería. En otra parte del colegio, se podía ver a un chico peliazul caminado con una ligera sonrisa en su rostro, pues le habían entregado algunos de sus exámenes y salió bien en ellos. Iba a ir a la cafetería para darse una pequeña celebración. Al llegar, pidió un poco más de carne en su comida. Al encontrar un asiento vacío decidió sentarse, pero no el único en llegar ahí, pues una chica pelirroja también había decidido sentarse en ese lugar. El chico no le prestó atención y solo se sentó, dejando al lado suyo sus exámenes sin prestarle mucha atención a aquella chica. Después de minutos, todo había transcurrido igual a la historia original, hasta el momento de la plática sobre ayudarlas a estudiar. Porque sí, las otras hermanas habían llegado poco después, unas tenían expresiones neutrales, pero una pelirrosa con listones de mariposas en su cabello no se veía muy contenta. Al principio, tanto el chico como la pelirrosa estaban de desacuerdo. El peliazul porque no creía poder ayudar a estudiar al quinteto de hermanas, incluso si le pagaban, por otro lado la pelirrosa se rehusaba rotundamente a un chico como él cerca de ellas. En ese momento, el peliazul tuvo una gran idea. Conozco a alguien que podría ayudarnos en esto. El quinteto de hermanas se había quedado confundido por esa afirmación. Yotsuba algo curiosa preguntó quién las ayudaría a estudiar también. Es alguien que incluso es mejor que yo explicando, aparte es alguien muy paciente, acompáñenme. Dijo el peliazul para después levantarse de su asiento, y el quinteto de hermanas lo siguió hasta la mesa donde estaba esa persona. Al llegar a aquella mesa, el peliazul lo saludó cortésmente, llamándolo por su nombre, Goku. Al escuchar ese nombre, Nino se tensó al escucharlo, Miku se había sorprendido un poco por esas palabras. Por otra parte, Goku sabía por qué el imbécil de Futaro estaba allí,